Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. El Centro de Desarrollo Académico, SEDA, les da la más cordial bienvenida a esta conferencia interactiva titulada Planificación de clases magistrales participativas, estrategias para el compromiso activo de los estudiantes. Esta actividad tiene como propósito compartir estrategias para la planificación de clases magistrales más participativas, de manera que puedan también interactuar, reflexionar y aportar activamente a lo largo de toda la sesión. Nos alegra contar con su presencia y esperamos que este espacio sea de gran valor para su labor docente. Mi nombre es Eugenia Quesada y yo voy a estarles acompañando como moderadora de este espacio. Para iniciar, escucharemos un breve mensaje de la máster Ana Laura Rivera Vargas. Ella es la directora del Centro de Desarrollo Académico, SEDA. Buenos días, Ana Laura. Buenos días. Muy buenos días tengan todos y todas. Con alegría y compromiso les damos la más cordial bienvenida en nombre del Centro de Desarrollo Académico del Tecnológico de Costa Rica a este espacio formativo. Quisiera iniciar saludando cordialmente a las autoridades institucionales, al personal docente y administrativo, así como a todos ustedes que se han conectado a tiempo real en esta mañana para ser parte de este encuentro. También extiendo un afectuoso saludo a quienes por su interés y compromiso nos verán de forma diferida, desde sus espacios y tiempos particulares, demostrando que la vocación docente no tiene horario fijo ni fronteras. Hoy nos convoca una reflexión profunda sobre la labor como educadores. La clase magistral, tan presente en nuestra historia académica, se encuentra en un punto de inflexión. No basta transmitir conocimientos, necesitamos inspirar, provocar curiosidad y generar vínculos, crear espacios donde el estudiantado se sienta parte activa del proceso de aprendizaje. Es solo posible si nos damos la oportunidad de innovar, de cuestionarnos y de abrir nuestras propias prácticas al cambio. Para eso agradezco la presencia de la doctora Estíbalis Pérez Pérez, quien nos acompañará como facilitadora en esta sesión. Su experiencia, su mirada crítica y su compromiso con la docencia serán sin duda una guía valiosa para transformar nuestras clases. Desde el SEDA promovemos espacios como parte de nuestro compromiso institucional con una educación superior pertinente, transformadora y con sentido humano. Cada vez que un o una docente se forma, reflexiona y se renueva, está sembrando esperanza en sus estudiantes y en la sociedad que juntos queremos construir. Este espacio es para ustedes. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Ana Laura, por sus palabras. Y a continuación daremos inicio a la conferencia interactiva. Es importante informarles que durante la presentación de la especialista se podrán hacer interacciones a través del chat. Y también al finalizar la presentación del tema, vamos a tener espacio tanto en el chat como de manera oral, siempre que nos indique la especialista que se les pueda habilitar el micrófono para que lo consideren. Como les decía al inicio, el tema de esta conferencia es diseño de clases magistrales participativas, estrategias para el compromiso activo del estudiantado. Nuestra conferencista del día de hoy es la doctora Estíbalis Pérez Pérez. Estíbalis es doctora en educación por la Universidad Autónoma de Madrid, con formación ejecutiva en el programa de alta gerencia del INCAE. Tiene una especialización internacional en gestión de proyectos del Galilei International Management Institute de Israel. También se ha especializado en innovación educativa, políticas públicas y transformación digital, con experiencia en diseño estratégico, planeación educativa y metodologías ágiles. Ha liderado procesos de formación en inteligencia artificial, mobile learning y gestión del cambio desde organismos como el BID, la OEI y la GIZ, entre otros. Actualmente es académica de la Universidad Nacional de Costa Rica y docente asociada en la Universidad ORT de Uruguay. Su trabajo articula tecnología, gestión del conocimiento y política de futuro para fortalecer capacidades institucionales del sector educativo. Bienvenida, Estíbaliz.
Muchas gracias, Eugenia. Buenos días a todos y a todas. Es un gusto estar acá. Veo en el chat a algunas personas que conozco de previo en el TEC y les mando pues un fraterno saludo. He tenido la oportunidad en otros momentos de impartir cursos para el SEDA. Entonces, pues otra vez estamos por acá y espero que disfruten la sesión. Voy a entrar ya en materia y compartir la presentación con ustedes y bueno, vamos hablando cualquier cosa. Como bien decía Eugenia, pues la sesión de hoy se llama Diseño de clases magistrales participativas, estrategias para el compromiso activo del estudiantado, acá su servidora. Y quizá para empezar y abrir un poquito la dinámica en el chat, me gustaría preguntarles, perdón, ¿cuáles creen ustedes o cuáles sienten que son los principales retos que en materia de docencia enfrentan actualmente a la hora de hacer un delivery, entendido esto como una entrega o una ejecución de una clase que hayan dado? ¿Qué retos están experimentando ahorita? Les leo en el chat. Dice Alejandro que mantener el interés real de los estudiantes. Alejandro, ¿cuánto duran tus clases y qué impartís? Rosa, la atención. Ok, muy bien. Perfecto. Marco Martínez, captar la atención y que retenga los contenidos. Súper. ¿Qué más? ¿Qué más? La atención. Que el mensaje llegue, Miguel, qué bueno. Ujú, efectivamente, que llegue profundo. Ujú, ujú, ujú. ¿Qué más? Marco Vega, la habilidad de mis estudiantes de sostenerse atentos en una clase virtual durante 4 horas, ¿ok? Que el teléfono no distraiga, ¿ok? Perfecto, Marco. Dice, sí, son 4 horas, dice Alejandro, ¿ok? Vamos a ir viendo cosas. Montserrat, que pueden relacionar los temas a cosas de su interés, ¿ok? Muy bien, muy interesante, ¿ok? Manuel, formar estudiantes críticos y reflexivos, lo que todos soñamos. Miguel dice, o sea, lograrlo con grupos grandes, con estudiantes de último semestre. Y bueno, otra cosa es a las 9 de la noche un viernes, que le toca dar un curso a esa hora, ¿verdad? Francisco, captar la atención y mantener interés a lo largo de la clase y ni se diga a lo largo del semestre. Ok, ok, ok. Bueno, por ahí tenemos bastantes criterios. Bueno, después de almuerzo, muy bien, ok. O cuando haya partido de la Cele también, esos son temazos. José Fabián, estructurar la clase para articular los contenidos del texto con lo que se aporta a la presentación oral, a pesar de los malos hábitos de lectura. Ok, aquí Fabián señala algo muy importante, José Fabián, que es el tema de que no necesariamente son generaciones nuevas a las que les gusta leer. José Fabián, ¿qué clase impartís? Fabián Alonso Araya dice lograr que el estudiante conecte las diferentes unidades en una construcción de conocimiento, que haya un flujo que tenga sentido a la hora de enseñar y que le saquen provecho. Ok, perfecto. Ahora, para empezar, les voy a dar, son las 8:13, les voy a dar 8 o 9 minutos para que vayan a ChatGPT, a Google, a lo que ustedes quieran y pregunten o averigüen en qué consiste una experiencia de aprendizaje y me lo traigan aquí y me lo compartan por el chat. ¿Qué encuentran? Unos 7 minutos, 7 minutos. Yo creo que le puse mucho ahí, 9. Ahora con la inteligencia artificial en un minuto tenemos respuestas, pero quiero darles chance que vayan, busquen y me digan aquí qué más. Vamos a ver. Bueno, ese tema me gusta mucho, José Fabián, es muy pertinente en lo que yo me he metido, teorías psicopedagógicas del aprendizaje. ¿En qué carrera lo das? Contame. Francisco, que ellos se enfoquen en aprender para su carrera y su futuro. Bueno, hay una cosa muy importante que yo no sé si ustedes sabían, que es un dato que yo aprendí hace muchísimos años, en temas de neurológicos. Antes de los 21 años las personas no tienen conciencia de futuro. Entonces, cuando hablamos con un estudiante, le decimos a los 18, es que esto le va a servir para su profesión dentro de 5 o 10 años, ellos no logran hacer ese match. Entonces, de ahí que sea muy importante hablarles en función de un presente. Ya después de los 21 y hasta los 25 hay estudios que revelan que hay una transición más clara, pero si ustedes se devuelven y piensan cuándo ustedes empezaron a tener conciencia a futuro,
muy probablemente se van a dar cuenta que fue después de los 25. Antes de eso, no es que uno era distraído ni nada, sino que neurológicamente estamos programados para no pensar en el futuro, porque digamos, las conexiones neuronales apenas se terminan de concretar o formar hasta los 21 años, van renovándose y tal, pero la estructura cerebral todavía es muy, muy nueva a los 21. Vamos a ver, con GPT me encanta porque Marco, pues ahí me trajo o sea, ya me dijo de dónde lo sacó. Dice José Fabián, enseñanza de la matemática. Vamos a ver, Marco. Una experiencia de aprendizaje es una situación o conjunto de actividades diseñadas para que una persona adquiera conocimientos, habilidades, aptitudes, valores a través de una interacción con contenidos, otras personas y su entorno. Muy bonito. Rosa, un proceso intencionado y significativo en el que el estudiante interactúa activamente con contenidos, con contextos, con personas, con tecnologías, generando conocimientos, habilidades, actitudes y valores que transforman su forma de comprender y actuar en el mundo. Katia dice que es una interconexión de elementos como la matemática, el entorno, la temática, perdón, el entorno, la modalidad, los instructores, los docentes, los estudiantes. Fanny es una experiencia de aprendizaje. Una experiencia de aprendizaje no es solo recibir información, sino vivir un proceso que transforma y enriquece al estudiante. Es el corazón de cualquier propuesta educativa. Si Fanny paga su licencia de ChatGPT, muy probablemente la conoce muy bien y por eso le está respondiendo, digamos, no solo desde lo técnico, sino desde algo muy significativo. Marco Vega, una experiencia de aprendizaje a nivel universitario es un proceso estructurado, intencionado, ¿verdad? Como decían antes, y significativo, en el cual el estudiante construye conocimientos, habilidades, aptitudes y valores, generalmente en el contexto de un curso o una actividad académica. De todo lo interior, Miguel dice que tenga impacto significativo es lo que más, digamos, le llama. Manuel, una experiencia de aprendizaje, vamos a ver. Una experiencia de aprendizaje es el proceso que permite a la persona estudiante desde adquirir hasta construir un conocimiento en función de su educación y formación. Fanny, entonces nosotras hemos coincidido, ¿verdad? Eduardo, buenos días. Con respecto a la pregunta, la experiencia de aprendizaje requiere una interacción de los diferentes actores con respecto a un tema a impartir en el que se transmite un conocimiento en todas las vías. Uno también, como docente, aprende las experiencias de los estudiantes. El conocimiento se construye mutuamente. Ah, me gusta. Montserrat se fue a Gemini. Como profesor universitario, permítame explicarles en qué consiste una experiencia de aprendizaje, un concepto fundamental en la educación moderna que va mucho más allá de una simple transmisión de información. Ujú. Es una experiencia, en una experiencia de aprendizaje, el proceso es holístico, activo, significativo, mediante el cual se adquieren conocimientos y otra vez volvemos, digamos, a las habilidades, a las actitudes, donde construimos nuestra propia comprensión del mundo. No es solo llegar a sentarse al aula y escuchar a la persona docente, sino un viaje. Me encanta, un viaje, una experiencia em, de personal, descubrimiento, exploración y construcción de significado. Ok, bueno, Fanny, igual, un saludo. Y para terminar con Fabián, la experiencia de aprendizaje es un proceso activo y significativo donde el estudiante construye conocimientos mediante interacción, reflexión, conexión con su entorno, promoviendo un aprendizaje duradero. Ok, muy interesante esta primera parte. Ahora, vamos a entrarle entonces a las experiencias de aprendizaje y para entrarle a ese tema, lo primero que tenemos que pues hacer es conversar sobre aprendizaje activo, que muy probablemente lo hemos visto en múltiples textos y lo hemos escuchado, pero acá la idea es que como una experiencia de aprendizaje no sea solo escucharlo, sino entenderlo y creo que por ahí lo decían que cale. ¿Qué es aprendizaje activo? Se refiere al diseño de una experiencia de aprendizaje que lleva a las personas no solo a ser partícipes, sino a vivir algo. Y cuando uno vive algo, eso tiene profundidad, tiene impacto, nos transforma, como muy bien lo decían ustedes. ¿Qué pasa con el aprendizaje activo? ¿Por qué existe y de dónde viene? Es
digamos, el aterrizaje de lo que por muchos años se fueron las teorías del aprendizaje, ¿verdad? Entonces tomaron a los grandes pensadores sobre el cómo se educa y resulta que entender el constructivismo, el conectivismo y el cognitivismo era muy complicado. Entonces, organizaciones, universidades, instituciones empezaron a decir, bueno, ¿qué podemos hacer para que las personas docentes puedan llevar esto de una manera más aterrizada y no tener que leerme 100 libros de Vygotsky para llegar a entender, ¿verdad? ¿Qué es traer el contexto al aula? ¿O por qué tengo que leer 5 libros de Ausubel para entender qué es lo significativo en el aprendizaje? ¿O cómo entiendo que desde el desarrollo nosotros estamos siempre en una construcción interna y externa, en lo espiritual, en lo emocional, en lo físico y en lo cognitivo, y que desde un punto de vista de Piaget, nos construimos y tenemos que considerar, por ejemplo, lo que yo les decía antes, que cada una de las etapas de los seres humanos impactan en el cómo reciben el aprendizaje. Entonces, ¿qué es el aprendizaje activo? Es aquel que basado en teorías de la educación ofrece a las personas rutas más estratégicas, técnicas y concretas que de manera progresista y con diferentes recursos ayudan a que las personas que enseñan cualquier tema, esto no tiene que ver solo desde el área esencialmente de la educación, tengan resultados educativos. No vamos a hablar hoy específicamente del modelo pedagógico del TEC, pero el modelo pedagógico institucional de la universidad, que yo tanto quiero, aunque no sea planta, pero quiero muchísimo el TEC, este, está basado en estas, digamos, en estos principios de aprendizaje activo y buscan que cada uno de nosotros, cada vez que impartimos una clase en el TEC, logremos eso, esa experiencia de aprendizaje, que está basada en los grandes autores que a lo largo del siglo XX nos mostraron que se puede aprender y enseñar de una manera distinta. Ahora bien, em, cuando yo vine aquí, ¿verdad? O cuando vine a hacer esta sesión con ustedes, em, cuando yo la empiezo a diseñar, yo me pongo a pensar, ¿qué puedo hacer yo para que esta sesión sea una experiencia de aprendizaje para quienes van a participar? A lo largo de los años, yo he llegado a determinar 4 cosas, ¿verdad? Que yo siento que logran que las experiencias de aprendizaje se sientan distintas cuando las imparto. Lo primero es que las personas tienen que llevarse algo que sea aplicable, algo que les sirva, algo que puedan decir, sí, esto a mí me funciona en mi contexto. Eso es lo primero. Eso está muy relacionado con la utilidad. Bueno, no solo lo uso, es que transforma o va a ayudar en algo a ese contexto. Porque si yo tengo algo que lo puedo aplicar, pero no necesariamente es útil porque resulta que no tengo ni los recursos ni las condiciones, etcétera, se me cae, ¿ya? Eso pasa mucho cuando uno llega a una conferencia y escucha a alguien decir, ah, sí, qué bonito todo eso. Sí, pero yo no lo puedo hacer. No tengo las condiciones. Además, la experiencia tiene que ser atractiva. Entonces, desde que ustedes entran acá, el diseño de la presentación está hecho por y para ustedes, para esta sesión. Busca ser atractiva y busca conectar con la línea gráfica del SEA, tener un diseño de fuentes que sean fáciles de leer, que logren que las personas, independientemente si tienen limitaciones o no de visibilidad, puedan, digamos, ser parte de. Y también se espera que haya un dinamismo, es decir, que yo pueda de una u otra forma interactuar o ser parte de eso, no como un sujeto que observa, sino como un sujeto que tiene una experiencia inmersiva dentro del aprendizaje. Entonces son 4 los principios. ¿Qué pasa? Esos 4 principios, la aplicabilidad, la utilidad, lo que es atractivo y lo dinámico, deberían ser como los motos, ¿verdad? Esas motivaciones que cuando yo vaya a diseñar la clase cada lunes estén presentes. Básicamente es una invitación a que sea un checklist o una lista de cotejo donde yo diga, ok, si el próximo lunes le voy a dar clases a Eugenia, la clase para Eugenia la estoy haciendo aplicable, check. La estoy haciendo útil, check. Es atractiva, check. Es dinámica, check. Entonces, ¿qué pasa? Que
muchas veces, claro, nos come el día a día. Entonces, no necesariamente pasamos por esta reflexión continua. Y cuando terminó la clase, fue aplicable, fue útil, fue atractiva, fue dinámica. ¿Por qué? Porque también pasa muchas veces, y eso es natural, que yo tengo una intención de mejorar un proceso de aprendizaje y no necesariamente o implementar esas cuatro cosas y resulta que la dinámica que establecí no fue la mejor, no tuvo cale con ese grupo. Entonces tengo que buscar otras condiciones y hacer una reflexión constante para llegar a esas personas. Y eso implica que yo esté variando la forma en la que elaboro o abordo las clases. Bueno, vean, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a ver. Vamos a ver, voy a ponerles en el chat una, un enlace para que voten. Ahí está. Em, y voy a poner acá los resultados y voy a compartir la pantalla. Ok, en el chat tienen el acceso a una herramienta que se llama Direct Poll, que es una herramienta gratuita que ustedes pueden utilizar en sus clases presenciales y virtuales. Em, y vamos a hacer, y tenemos la siguiente pregunta para resolver. ¿Cuál o cuáles de los principios que componen una experiencia de aprendizaje les resultan más desafiantes a la hora de diseñar sus clases? Vamos a ver. Ahí, les, ok. El dinamismo, el atractivo. Ujú. Parece que la dinámica y el atractivo. Ujú. ¿Cuántas personas? Vamos a ver cuántas personas tenemos. 28. Vamos a ver si llegamos a 25 votos. Ujú. Ok. Bueno, vean que hay un pleno convencimiento de que lo que estamos enseñando es aplicable y que es útil. Pero aquí el delivery parece que está resultando lo que más em, desafiante es. ¿Cómo hago para que sea más atractivo? ¿Y cómo hago para que sea más dinámico? Ok, perfecto. Vamos a ver. Creo que con esos votos estamos. ¿Sí? Sí, con esos votos estamos. Perfecto. Ok, entonces vamos a ver ahora, vamos a ir recopilando condiciones para que puedan ir trabajando cada uno de esos escenarios que les preocupan. Vamos a ver. Me indican si están viendo la presentación otra vez y todo bien. Sí. Sí, Ok, mil gracias. Entonces, las dos que están generando más ruido en el diseño son atractivo y dinamismo. Bueno, resulta que la ausencia de un diseño educativo condena, porque vamos a ver, si yo tengo los contenidos, si yo soy una persona que domina mi área, pero no sé cómo entregarla, la experiencia se va a quedar corta, se va a condenar. Y aquí vamos a ir viendo cómo el diseño es por excelencia la clave en que abre el umbral de los resultados. Resulta que, como podemos ver al frente, hay dos celulares. Yo no sé si aquí hay gente tan joven que nunca conoció este. A ver, yo no voy a decir mi edad, aunque tal vez la calculan, pero ¿qué pasa con el diseño? Cuando yo diseño algo como un Nokia 7320 del 2003, digamos que 7320, dice Miguel que él lo usó. Yo también, Miguel. Dice Francisco que él conoció los dos y amó el primer Nokia. Ay, ya les toqué la nostalgia y a mí también, ya voy a llorar. Pero ojo, ojo. ¿Qué pasa con ese Nokia que nos inició en el mundo de los celulares y, digamos, de la conexión uno a uno en tiempo real? Em, el Nokia fue construido para una experiencia muy limitada. Entonces, ¿qué pasaba? De ahí, colores blanco y negro, solo se podían mandar mensajes SMS,
guardar contactos. No sé si a ustedes les pasó que jugaban con una culebrita, pero la experiencia era tan limitada que esta experiencia con los celulares no era adictiva. Si me llaman, a veces mando mensajes, pongo la alarma y listo. ¿Por qué? Porque la experiencia fue creada para que el usuario no pudiera sacarle provecho. ¿Qué pasa hoy con un dispositivo como lo puede ser un celular inteligente, llámese iPhone, llámese un Android o digamos incluso los celulares de Google que en algún momento hemos tenido, etcétera, a disposición? Son celulares que piensan que están creados y que fueron pensados para personas con múltiples gustos. Entonces, ¿qué pasa? Este dispositivo que ustedes tienen aquí, que muy probablemente ustedes no se vinculan de él, como yo tampoco, se vuelve en una experiencia y esa experiencia es personal. ¿Por qué? Porque es tan abierta que no hay manera de que yo entre al celular de Martita y que su celular sea el mismo que el mío. Es más, puede ser el mismo modelo, pero yo lo puedo personalizar, lo puedo personificar. Puedo no solo jugar, puedo tener experiencias completas. Entonces, ¿qué pasa? Porque una de las grandes limitaciones que tienen nuestras clases es justamente el dinamismo, porque muy probablemente siempre están pensadas en un mismo usuario o en una misma condición. ¿Y qué hago yo para lograr que las personas se enganchen, generar dinamismo y cambio? Si todas las clases, entonces decimos, bueno, la primera parte de la clase yo presento, la segunda parte de la clase hacen práctica grupal y la última parte de la clase tienen un quiz y todas las semanas es igual. Nos estamos quedando en el Nokia. Yo ya sé que viene. Yo ya sé que el profe va a exponer la primera hora. Yo ya sé que la segunda hora vamos a hacer un trabajo grupal y que en la tercera vamos a hacer un quiz o una actividad, nos vamos a dedicar al proyecto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quiero yo que mis clases se queden como un Nokia o quiero abrir la experiencia para que sea tan, digamos, atractiva que las personas no sepan qué esperar cada semana? Que yo pueda decir, ok, sí, esta semana vamos a empezar la clase con un proyecto. La segunda parte de la clase vamos a ver una película. La tercera parte de la clase van a trabajar de manera individual. Es más, los voy a dejar que vayan solos e investiguen. Y resulta que la siguiente semana tenemos un invitado, pero a la primera parte de la sesión y a la segunda parte de la sesión tengo un uso de un direct poll. Cada vez que vamos creando nuevas dinámicas, va haciendo que las personas anhelen tener una experiencia de aprendizaje. Pero si yo me vuelvo un Nokia, le saco provecho, lo uso, lo recuerdo con nostalgia, pero no me transforma. Y no lo quiero tocar y no lo quiero tener siempre como puede ser con un dispositivo como este. Y eso es muy parecido a lo que pasa cuando estamos, digamos, enseñando. ¿Eso qué significa? Que al final una experiencia de aprendizaje es aquella que mueve las fibras del estudiantado, ¿verdad? Y creo que ahora vamos a ver si lo... eh, Miguel, ¿verdad? Decía, es algo que cale, ¿verdad? Es algo que a mí me mueve las entrañas, las vísceras. ¿Por qué? Porque al final, muchas veces cuando yo doy este tipo de sesiones y yo he trabajado con, eh, digamos, no solo con el sector de educación, creo que más bien he tenido mucha oportunidad de trabajar más que todo con el sector corporativo y yo he tenido economistas en mis clases, arquitectos, personas del Poder Judicial que me dicen, es que usted quiere un showman o una showwoman, yo no soy un TikToker, no se trata de eso. No necesitamos ser TikTokers o influencers para mover la fibra de las personas estudiantes. Lo que necesitamos es que lo que enseñamos les lleve a que se les remuevan las vísceras y que quieran cada vez más enamorarse de lo que les estamos enseñando. Y eso, digamos, se hace desde distintos escenarios. Y no es necesariamente ser TikToker, es cuando yo les demuestro que las habilidades que tienen las puedo potenciar, que esas habilidades les puedo, digamos, sacar provecho, que las mismas sesiones están organizadas para enseñarles que hay vacíos porque el aprendizaje no debe ser doloroso, en eso, digamos, no quiero plantearlo así, pero sí debe llevarme a mí a una constante reflexión donde ustedes, por ejemplo, terminen esta sesión diciendo, ¿será que mis clases son un Nokia?
¿O será que mis clases son un iPhone? No hubo maltrato, no hubo golpe, no hubo, digamos, una condición que les haga sentir mal, pero reflexionan. Y cuando entonces ven o empiezan a ver, perdón, suenan perritos, em, cuando empiezan a ver que hacen una reflexión y un pronto a otro, ustedes están dentro de 5 semanas diciendo, tengo 5 semanas haciendo lo mismo. Esta clase parece Nokia. Yo ya hice mi trabajo. Entonces, esa condición que revela el vacío debe ayudar a transformar y decir, no, voy a hacer algo distinto. Esto facilita el acercamiento a los intereses de las personas y entonces ustedes empiezan a decir, si yo no quiero que mi clase sea un Nokia, voy a tener que aprender más de aprendizaje activo. Y el modelo pedagógico del TEC tiene varios documentos. Entonces, como yo no tengo tiempo, porque ustedes no tienen tiempo, ni yo tampoco, voy a agarrar los documentos del SEA y los voy a meter en ChatGPT y le voy a decir, yo soy profesora de arquitectura. Extráigame de aquí cómo puedo hacer actividades de aprendizaje que promuevan el aprendizaje activo, porque yo quiero ser un profesor que genere experiencias. Y cuando le hablamos a la inteligencia artificial, no le decimos solo quiero experiencias, lo que ustedes decían, habilidades, actitudes, comportamientos, desafíos. Tengo una clase de 4 horas, ¿cómo hago para que sea impactante? Y al mismo tiempo, este cuando hacemos esto, damos o generamos unas condiciones mínimas para que las personas aprendan. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, yo digo, ok, vamos a ver, si yo genero el diseño del Nokia, hasta ahí van a llegar. Pero si yo genero el diseño de un iPhone, las posibilidades son infinitas. Y una de las cosas que yo considero que es de los mayores errores que cometemos en el sector de educación y de la formación, independientemente en el nivel en el que estemos, es el de subestimar a nuestros estudiantes. No es que no lo van a poder hacer. Entonces mejor ni les dejo algo que sea muy difícil, no sea muy difícil o más bien quiero hacerlo tan difícil para demostrarles que no lo pueden hacer. Y eso no es lo ideal, sino encontrar un balance. Ahora, yo aquí les traje una formulita que se llama la fórmula DT, docencia transformadora. ¿Qué significa esta fórmula? Que para lograr que yo pueda llegar a esos 4 principios del aprendizaje activo, yo tengo que tener 4 cosas de fondo antes. Primero, contenido, fondo, un dominio de mi materia. Claro, eso ustedes ahora lo demostraron. Yo no tengo ningún problema con demostrar la aplicabilidad y la importancia de lo que yo sé. Todo bien. Pero resulta que debo tener actividades y esas actividades no deben ser actividades que sean solo de hacer por hacer, ¿verdad? Y como para que no se me aburra, para que no se me cansen. No, 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 no. De eso no se trata. Las actividades deben tener un propósito. La hacen para, ok, entonces cuando Estivali llega y, digamos, empieza a crear la sesión, digamos, de esta clase interactiva, yo llego y digo, ok, voy a ponerles a hacer una investigación rápida para que sepan que es una experiencia de aprendizaje. La actividad tiene un propósito, pero yo no digo, ay, es que después se me aburre, ¿verdad? Y tengo que ver cómo hago con los tiempos muertos. No, tiene un propósito. Ok, vayan y busquen herramientas como ChatGPT para que les digan, les doy unos minutos e investiguen. Voy a usar el Direct Poll. ¿Qué pasa con el Direct Poll? ¿Cuál propósito hay ahí? Uno, normalmente es muy difícil que las personas se sientan cómodas diciendo dónde está su vacío. Entonces, ¿qué tiene de beneficio el Direct Poll? Escojo un recurso que dé anonimato a las personas, que les permita sentirse cómodas y que me digan dónde sienten que está su vacío en términos de diseño instruccional o en la forma en la que enseñan. Entonces, las actividades no son un relleno, las actividades no son para ver si se entretienen, si se ponen de pie y el famoso aprendizaje, el famoso paro activo, no, no, el paro activo es un tema de movilidad, eso no tiene nada que ver con la atención de las personas. Es una actividad que tenga propósito. Y cada uno de los recursos, Direct Poll, la investigación rapidita,
son potenciadores, ok, los voy preparando para que lleguen a la sesión, digamos, con un contexto más amplio que es, digamos, una experiencia de aprendizaje. Y todo eso, digamos, está sentado sobre los resultados de aprendizaje, que en este caso, los resultados son lo que nosotros hemos conocido históricamente en cierta forma como objetivos de aprendizaje, pero que en este caso los resultados de aprendizaje es cuando yo espero que la persona traduzca esto en una acción. Cuando ustedes se van de esta sesión, se llevan dos cosas, por decir algo. La primera, un checklist de cómo debe ser una experiencia de aprendizaje cada semana. Ya sé que tiene que ser útil, aplicable, atractiva, dinámica. Además de eso, no quiero ser un Nokia. Y además de eso, si yo quiero implementar digamos, esos cuatro criterios de una experiencia de aprendizaje, tengo que tener claro que cada una de las veces que diseño una clase tiene que estar la fórmula de docencia transformadora con un propósito claro. Y entonces en ese sentido, aquí los resultados de aprendizaje, que es una cosa que pues me permito decir ahí cualquier cosa, me disculpan, en el SEA, como siendo parte, en el SEA hemos tratado mucho de impulsar, en algunos momentos yo he colaborado con el equipo técnico del SEA en algunas capacitaciones para presentar delante de las personas docentes del TEC que los resultados de aprendizaje son aquellos que buscan que las acciones o los aprendizajes de las personas más bien se expresen en acciones observables y transformadoras. ¿Cuál sería un objetivo mío de esta sesión? Bueno, yo no los puedo medir, pero sí puedo decir eh, cuál es mi objetivo. Bueno, que se lleven esas tres líneas: la de la clase diseñada con propósito, la de la fórmula de la docencia transformadora y las características de una experiencia de aprendizaje. Check. Se superan verbos como estudiar, conocer, identificar. Estudiar yo no lo puedo medir. Conocer ya no es suficiente, para eso está ChatGPT. Identificar menos, esas son habilidades de orden inferior. Y ojo que por habilidades de orden inferior no digo que son menos o malas. Las habilidades de orden inferior, entendidas por los planteamientos de Vygotsky, que es un ruso muy conocido que tuvo muy buenos planteamientos sobre el aprendizaje hacia 1930, lo que decían es que las habilidades de orden inferior son las que ya vienen naturalmente con nosotros y nosotras. Ya yo sé, ya yo sé cómo estudiar, eso es parte de, o sea, evolutivamente hemos desarrollado esa condición. Conocer nace, pero ¿cómo hago yo para subirle la escala a eso y no solo identificar, mira, sí, allá está la experiencia de aprendizaje, qué bueno, qué bonito eso, ¿verdad? Sino que vamos a promover habilidades de desarrollo, vamos a desarrollar funciones mentales superiores, que son habilidades de orden superior, que es lo que decían antes. Yo quiero estudiantes críticos, yo quiero estudiantes que participen, pero participen ¿para qué? ¿Para decir cualquier tontera o para que tenga fundamento lo que van a plantear? Entonces, los resultados de aprendizaje buscan dejar de lado todo digamos, todas estas condiciones donde el aprendizaje se queda chiquitito para más bien plantear metas ambiciosas que no subestimen a los estudiantes sin caer en lógicas autoritarias. ¿Y eso qué implica? Una evaluación progresiva y no pertinente que no excluye el desafío cognitivo, sino que lo afina. Déjame un momentito porque ya se me salió de control aquí el tema del sonido. Deme un minuto. Disculpas, pero digamos, el contexto de los perritos es todo un tema. Vamos a ver, porque esto es re importante antes de que, digamos, podamos continuar. Repito, los resultados de aprendizaje permiten plantear metas ambiciosas, no subestiman a los estudiantes y no tienen lógicas autoritarias. ¿Cómo les demuestro yo con una metáfora que hay un impacto en lo que les estoy diciendo? El celular Nokia, la experiencia de un iPhone.
Y eso sucede de una manera progresiva por medio de actividades que son evaluadas y de una manera pertinente. Yo escojo esas actividades con un propósito, con un fin, y promueven un desafío cognitivo. Es decir, yo estoy aprendiendo a pensar lo que pienso, entendiendo qué estoy pensando, y lo afina, lo mueve, lo desarrolla. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a ir, ¿verdad? Ya vimos que, voy a retomar un poco, la fórmula de la docencia transformadora implica tres grandes elementos: el contenido, las actividades y los recursos. Entonces, vamos a ir viendo qué tengo que hacer yo en 2025 para que el contenido sea de calidad, porque no basta solo con que yo sepa, sino que tiene que haber narrativa. Es decir, ¿cómo hago yo para que mi planteamiento llegue a las personas? Ese planteamiento debe ser entendido como nuevas formas de comunicarnos, ¿verdad? Ya hablar como solo por hablar, no relacionar, llegar con un guión no es suficiente. Las personas están hiperactivadas por un montón de contenido visual y multimedial que tienen. Entonces, ¿qué pasa? Debo tener no solo un diseño de calidad, sino que cuando yo hablo, por ejemplo, acá no tengo un exceso de texto, hay, digamos, de fondo un diseño de toda la presentación, que al final van a terminar viendo que tiene un propósito, y vengo acá con temas que son actualizados y que están contextualizados para los efectos del TEC. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo fortalezco yo mi contenido o la forma en que hago entregas? Aquí yo les traigo algunas herramientas para que ustedes valoren. Esta Opus Clip es pagada, pero yo, ¿verdad? Hay como algunos permisos para utilizar cosas gratuitas, pero muy bonita porque permite que, por ejemplo, si yo tengo grabada esta sesión, yo pueda subir el video a Opus Clip, y esa sesión Opus Clip la divide. Él va a revisar el contenido y dice, esto que dijo Estivalis, por ejemplo, la evaluación es progresiva y pertinente, fue demasiado importante, lo agarra y lo transforma en un reel de manera automática con inteligencia artificial. Entonces, ¿qué pasa? Puede ser que yo me grabe para una clase sincrónica y que yo diga, uy, yo no sé editar, yo no sé cómo sacar lo más importante. Bueno, me voy a Opus Clip y él automáticamente identifica dónde están los highlights de lo que yo estoy diciendo. Y te genera un video corto de 3 5 minutos que puedes compartir con tus estudiantes. O uno puede decir, uy, es que como ustedes, como yo, que somos académicos, que participamos en congresos, tuve una experiencia súper buena y tengo el video de 60 minutos, pero no tengo 60 minutos. Lo subo a Opus Clip y me da una opción, digamos, de extraer la información más interesante. Voy a ver un tirito el chat, perdón. Em, no, todo bien, Fanny, no se escucha nada, qué pena. Em, ¿Cómo sabe Montserrat? Dice, me pregunta, ¿cómo sabe Opus Clip qué es lo más importante? Bueno, la inteligencia artificial, digamos que tiene detrás, busca significado y sentido. Entonces, así como ChatGPT lee las emociones y tiene algoritmos que permiten comprender cuál es, digamos, el propósito de la persona a la hora de hacer una pregunta, si está triste, si está contenta, si es meramente técnica, Opus Clip pues tendrá sus algoritmos que permiten identificar aspectos donde yo entono, donde bajo la entonación, donde hago un énfasis en especial que hace que pueda identificar que esa información es valiosa. Ahora, no es que él, digamos, dice, de los 60 minutos, Estíbaliz solo habló 30 segundos de valor. No, no. Él saca 10, 15 highlights. Ustedes lo van a ver ahí cuando lo traveseen. Y entonces ustedes dicen, sí, este sí me sirve, este sí me sirve, este sí me sirve. Él saca varios, pero uno puede escoger cuáles son los que mejor le funcionan. Em, ¿Por qué es importante esto? Vamos a ver. Es complicado tener clases de 4 horas.
es complicado virtuales y presenciales, o sea, tener 4 horas a las personas poniendo atención no es menor, pero en este caso, esto es una forma bonita, atractiva y útil que les permite a ustedes generar contenido en función de lo que está pasando en el mundo. Todo esto va rápido. Eh, yo no soy fan de Trump, ¿verdad? Pero a mí me llama mucho la atención cómo él utiliza todo lo que está pasando alrededor para potenciar su narrativa. Entonces, hace como 3 semanas, a mí algo que me llamó muchísimo la atención fue que él llegó a hablar sobre su gestión. Bueno, no, fue como el 4 de julio y él dijo, ok, no vamos a meternos en temas políticos, pero he logrado esto, esto y esto. Y al final dice, y los memes continuarán. ¿Ustedes saben lo poderoso que es eso? Entonces, ¿qué pasa? La gente, no es que yo tenga que ser un payasa para que me entiendan, pero él está tocando desde lo político la percepción de las personas, aprovechando lo que hay en el contexto. A la gente le gustan los memes, no se los voy a negar. Me voy a poner yo como Superman y él se pone como Superman porque él es el presidente de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? No vamos a entrar en eso en el sector académico, no digo que caigamos ahí, pero ¿por qué no utilizar lo que el contexto sí nos da como buenas opciones? Videos cortos. Yo también, yo he enseñado con memes en mis clases, ¿verdad? Les he dicho, evalúen un proyecto, un compañero con un meme y lo explican técnicamente. Utilicemos herramientas como DirectPoll para que podamos hacer diagnósticos, para que las personas se sientan más cómodas hablando y compartiendo lo que les preocupa. ¿Y por qué no? Si yo tengo información y no sé cómo, ir a ChatGPT para pedirle estrategia. Voy a tener, tengo clases, 14 semanas de clases en un curso y no quiero caer en una clase más, quiero una experiencia de aprendizaje. Ayúdeme a llegar ahí. Y ya ustedes tienen los criterios que son necesarios para lograrlo. El diseño de actividades, entonces, pasando al siguiente elemento, también debe tener una serie de características. Primero, las actividades deben llevar a las personas a aplicar lo aprendido, siempre. Chiquitico, grande, pequeño, mucho. Deben aplicarlo. Segundo, atiende los intereses y necesidades del estudiantado. Bueno, es que yo aprendí así. A mí me enseñaron que con la letra, que con sangre, que la letra con sangre entra y entonces que aprendan así. No, los intereses y las necesidades del estudiantado cambian y es necesario que yo les conozca. Y de ahí la importancia de conocer y tener insumos, por ejemplo, la Dirección de Vida Estudiantil, donde desde el TEC se pueda estar diciendo cómo están aprendiendo nuestros estudiantes, qué les gusta, qué les interesa. Porque ellos entraron a una carrera con pasión. La mayoría se siente altamente orgullosa de ser parte del TEC. Pero ¿qué pasa cuando el profesor está explicando las cosas como hace 20 años porque aprendió así? Yo pierdo el interés, no se me está reconociendo mis necesidades. Y ahí es muy importante que yo pueda ver que mis estudiantes no es que no les guste leer, ellos pueden pasar todo el día en Twitter, sino que yo tengo que empezar a crear actividades donde les lleve a acercarse de una manera distinta al texto y no solo decir, bueno, muchachos, lean de la página 30 a la 60 para la próxima clase. ¿Y para qué? Mejor subo eso a ChatGPT que me haga el resumen. Pero si yo si yo les doy una guía, unas actividades, un propósito para que hagan la lectura, la esencia va a ser otra. Y si yo llego a la clase y esa lectura va a ser utilizada, ok, mejor me preparo porque el profe me va a hacer preguntas, mejor me preparo porque la profe va a usar eso en alguna actividad. Pero si yo quiero que la lean para que podamos discutir sin ninguna orientación o presión, voy a tener resultados no deseados. Y además de eso, las clases son flexibles, son dinámicas y son accesibles. ¿Eso qué quiere decir? Que las actividades, perdón, las clases, como les decía al principio, no son las mismas todas las semanas. No todas las semanas le digo a mi estudiante, haga una presentación para resumir el contenido y después se la presento a sus compañeros. Todas las semanas, yo hablando de manera magistral, todas las semanas diciendo que lean el libro. ¿Dónde está la flexibilidad? ¿Cómo hacemos para hacer cambios en la forma en la que se enseña? ¿Dónde están las dinámicas? Hoy trabaje solo, la otra semana en parejas, después en grupos y vuelva a darle otra estructura.
y accesibles desde el punto de vista que todos aprendemos distinto y que tenemos que empezar a procurar algo que se interpretó muy mal por mucho tiempo y que Howard Gardner, que es el que lo creó, que es el dueño de la teoría de las inteligencias múltiples. Por mucho tiempo se interpretó a Gardner de que yo si mis estudiantes son auditivos, solo auditivo incluyo. Si mis estudiantes son kinestésicos de moverse, entonces solo que haga movimiento, ¿verdad? Si son más visuales, entonces hago murales. Y en algún momento Howard Gardner vio ¿verdad? Que se hizo un desastre de su teoría y él se volvió y dijo, no, yo no dije que las personas solo aprenden de una forma, porque entonces el estudiante llega y dice, es que yo solo aprendo visual, profe. Y, pero entonces yo tengo que hacer todo visual. No. Ok, ya sabemos que lo tuyo es visual, entonces más bien hay que ponerte a escribir y a hacer. Ay, profe, es que yo solo aprendo escribiendo, entonces hay que ponerte a ver y a escuchar. Y así sucesivamente. Entonces, cuando yo cambio la forma en que todas las clases están construidas o creadas, empiezo a hacerlas accesibles y las personas van desarrollando estructuras cognitivas que se abren a aprender de otra forma. Es que era lo que quería decir Garner. Si usted es muy bueno con lo visual, impulse lo demás. Si usted es muy bueno con lo kinestésico, impulse lo demás. Pero no se dedique a hacer lo mismo lo que usted es bueno, porque entonces usted no se construye de una manera integral. Ahorita, antes de que termine la sesión, les voy a compartir este libro de Julio Pimienta, que es un libro bastante bueno y que se liberó hace varios años. Tiene como actividades de aprendizaje que les pueden ayudar a ustedes a pensar en cómo variar sus clases. Y lo bonito del libro es que tiene como muy resumida qué es cada actividad y cómo implementarla. Entonces ustedes pueden ir como si fuera como un menú. No es nada así cansado ni nada. Entonces, ahora antes de que termine la sesión, ahí tal vez le recuerdo a Eugenia y a Marta que me recuerden, digamos, pasarles ese libro. Y la otra forma en que podemos hacer que las experiencias de aprendizaje sean diversas utilizando tecnologías es utilizando herramientas como Kahoot, que muchos de ustedes yo sé que la utilizan, ¿verdad? Yo no soy fan de Kahoot, yo nunca uso Kahoot, de hecho, pero es una herramienta que promueve mucho la competencia, que logra que las personas participen más en la clase. Pero ¿qué pasa cuando yo todas las semanas uso Kahoot? Mismo efecto. Yo he tenido profes en mis capacitaciones que tal vez les enseño una herramienta nueva y entonces se van contentísimos, la aplican en su clase todas las semanas y a las 8 o 10 semanas se aparecen y me dicen, Estíbaliz, es que usted me dijo que Kahoot servía y ya no. ¿Por qué? El Kahoot no es el problema. El problema que hay de fondo es que usted siempre entonces entra en esa dinámica donde empieza a hacer todo lo mismo todas las semanas. Eso es como un matrimonio y hay que permanecer enamorando a los estudiantes. Entonces, ¿qué pasa en un matrimonio cuando yo todas las semanas implemento Kahoot? Pierde, pierde la esencia, pierde la dinámica, el romanticismo, la profundidad, la pasión. Pero si yo, digamos, utilizo Kahoot cada semana por medio y resulta que las preguntas no son básicas, sino que llevan a los estudiantes a pensar, ah, ok, ya el Kahoot no es el Kahoot, es el profe que está detrás haciendo que esto no sea un Nokia, sino un iPhone 17. Hay otra herramienta que es Nearpod, que es una herramienta que nos permite hacer, ¿verdad? Unidades interactivas para que los estudiantes aprendan en vivo, ¿no? Esta sesión no es de herramientas tecnológicas, pero yo se las dejo ahí y ahora les voy a compartir unos manuales. ¿Y qué pasa con este tipo de herramientas? Nos facilitan la comprobación y la trazabilidad. Quienes están participando en el Kahoot, quienes están ahí y trazablemente, con, por ejemplo, con Earpod, yo puedo saber si Ana Laura participó en una tarea que yo les haya dejado con esa herramienta. ¿Qué tengo que buscar siempre? Que ojalá en la medida de lo posible las herramientas me permitan saber si los estudiantes están cumpliendo con las tareas que yo les dejo. Y aquí entonces viene uno de los grandes issues o temas educativos. Cuando yo les digo, una experiencia de aprendizaje lleva a los estudiantes a desarrollar funciones mentales superiores, lo que estamos hablando acá es de escalar las habilidades. Cuando yo, digamos, hago
lo que ChatGPT, por ejemplo, les decía que es una experiencia de aprendizaje, fomentar actitudes, habilidades, conocimientos y valores en contexto, yo lo que estoy haciendo es generando una experiencia muy poderosa. Y cuando yo solo conozco, es muy difícil que yo logre que eso se vuelva una experiencia de aprendizaje. Entonces, cuando yo escojo mis resultados de aprendizaje para un curso, para un taller, para una clase, para un proyecto, yo siempre debo pensar de manera escalada, no subestimada. Si yo, por ejemplo, dejo un proyecto donde los estudiantes solo reconocen, identifican, conocen y comprenden, muy probablemente no estoy logrando una experiencia de aprendizaje. Pero si yo logro que los estudiantes apliquen, desarrollen, ejecuten, creen, diseñen, ok, sí. Ahí sí estoy generando una experiencia de aprendizaje. Y si esa experiencia de aprendizaje no solo les permite operacionalizar, sino también profundizar y transformar, esto se vuelve inolvidable. ¿Y qué queremos todos? Ser inolvidables, ¿no? Quiero ser esa profesora que recuerden con nostalgia que me enseñó algo que valía la pena. Entonces, claro, yo no estoy dándoles ahorita un uno a uno para saber qué le sirve a Miguel o qué le sirve a Fanny o qué le sirve a José o qué le sirve a Max, etcétera, sino que acá ustedes van a irse ahora y van a decir, ok, aplico, desarrollo, ejecutan, crean en mis clases. ¿Cómo? Los llevo a que profundicen y transformen. ¿Cómo? ¿Cómo los proyectos se vuelven no solo un dominio de contenido, sino cómo eso se vuelve una transformación de la realidad? Vamos a ver, voy a hacer un receso de 8 minutos. Voy a ver porque tengo unas consultas también. Em, Fanny ya se me retiró, que cualquier cosa después vea la grabación y un saludo. Javier, muy interesante, sumado a lo que menciona Stivalis, Opus Clip, además de generar clips con información pertinente, también genera videos con mayor probabilidad de enganche. Es decir, video menos Nokia, exacto. Mats, cuando el celular no es una opción de aprendizaje, sino una distracción. Bueno, yo creo profundamente que el celular debe y puede usarse en la clase. Yo no estaría, ¿verdad? Yo, Stivalis Pérez, no estoy de acuerdo con que el celular no sea parte del proceso educativo, pero sí debería ser un recurso que yo entonces esté usando siempre en las clases. Es decir, úsenlo, pero entonces vayan y me dicen en ChatGPT cuál prompt hicieron. Vayan en redes sociales y revisen qué información hay. Mándenme un pantallazo. Es decir, esto puede ser muy poderoso a la hora de potenciar el aprendizaje. Marco dice, el análisis de casos se puede renovar para que sea más atractivo. ¿Cómo? Em, sí, todo se puede renovar y todo puede ser atractivo. Ahí habría que ver, Marco. Si vos, por ejemplo, y verdad, no conozco el caso, utilizas los mismos casos todos los años. Entonces ya los estudiantes se pasan los recursos y las respuestas entre ellos. Ah, sí, el profe siempre utiliza ese caso para que nosotros hagamos un proyecto. Hay que ver si esos casos son, digamos, amparados a lo que sucede en el mundo o en el contexto de lo que estás enseñando. Eso es algo que representa al corporativo, la industria, es algo que los toca a ellos. Lo ideal siempre es que para que el caso tenga valor, esté ligado con algo que ojalá ellos estén viendo o que sientan. Entonces, voy, reviso el caso y digo, ¿es aplicable, es útil, es atractivo, es dinámico? ¿Es un Nokia o esto es un celular iPhone? Entonces, puede ser que los casos estén muy bien elaborados, puede ser, Marco, que no tenga la necesidad de renovarlos. Yo creo profundamente en que todo tiene que renovarse cada año o cada vez que yo imparto un curso, porque todo esto va demasiado rápido, entonces yo no me imagino que se puedan quedar igual. Pero bueno. eh, Sí, 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 yo sé, me imagino que por eso les decía, mi opinión es mi opinión, no digo que sea la desea, que a mí sí me gusta que utilicen, digamos, el celular en mis clases, pero eso es como otro tema, ¿verdad? Porque al final, en el trabajo, ustedes lo usan, yo lo utilizo y van a tener que aprender a trabajar con el celular. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo no lo uso en las clases, estoy negando una realidad.
Y ahí es, digamos, mi posición. Pero bueno, eso es un tema ahí interesante a abordar para tema de SEA, para el otro año. Vamos a ir a un receso, son las 9:04, nos vemos a las 9:15 para que volvamos con lo que queda de la sesión. Tome nota de que ha pasado una hora y que lo ideal es hacer recesos de 10-15 minutos por cada hora que yo imparto, para que ustedes lo tengan por ahí. Nos vemos en un ratito. Enrique, ¿me ayuda? Ah, bueno, voy a ponerle pausa a la grabación para que no quede el tiempo en vacío. Ah, bueno, ahí está. Retomamos, Eugenia, ¿me dices? Claro, adelante, Steven. Muchas gracias. Bueno, en el chat, les compartí 3 recursos. El libro de estrategias de enseñanza y aprendizaje que les comentaba Pimienta, que es así como un menú bonito de actividades para implementar en la educación superior. Cómo utilizar esta herramienta Nearpod en un manual, ¿verdad? Realmente la herramienta ha cambiado muy poquito, entonces ese es un manual que van a encontrar ahí. Y cómo utilizar DirectPoll, que es la primera herramienta con la que hicimos ahora el ejercicio de, em, digamos, de principios de cómo es una experiencia de aprendizaje. Em, con mucho gusto, Rosa, con mucho gusto. Estoy para servirles. Vamos a ver, dice que voy a compartir pantalla y me indican, por favor, Eugenia, Enrique, ¿estamos bien? Sí, ok. Ok, bueno, muchas gracias. ¿Qué pasa? Resulta que además de tener la fórmula, pensar en esa experiencia de aprendizaje y sus principios, también yo debo implementar lo que se conoce como un diseño instruccional aplicado. ¿Qué quiere decir esto? Que cada una de las cosas que suceden, no solo desde el aprendizaje, del contenido de nuestra narrativa, aportan a la educación o al proceso de formación, sino también que otros elementos hay. Entonces, si yo voy a utilizar el TEC digital es un repositorio o una aula virtual. Un repositorio es solo donde yo dejo lecturas y no hay vida. Una aula virtual es cuando yo llego como a un laboratorio o a una clase y digo, wow, esta es la clase de Estíbaliz Pérez. ¿Eso sucede en TEC digital o solo tengo un repositorio? Porque eso hace cambios importantes en la forma en que nuestros estudiantes leen nuestra narrativa, porque la narrativa no es solo hablar, sino cómo me comporto y cómo diseño y propongo lo que soy como docente en todos los aspectos. El diseño es atractivo, las presentaciones tienen mi estilo. ¿Qué tal si me hago una presentación al estilo, no sé, de Estíbaliz Pérez y todos los años la cambio? Es universal, utiliza colores adecuados, letras y números de tamaño adecuados, pertinentes para todas las personas. Y esto nos hace pensar, hay un libro que me gusta mucho, se llama El juego infinito de Simon Sinek. Simon Sinek aquí habla, digamos, de cómo lograr que las cosas nunca se acaben. Y para que las cosas nunca se acaben, yo tengo que meterme en un juego. El de que soy estratega, el que nunca quiero perder. Entonces, si yo veo la docencia como ese juego infinito, donde tengo que estar una y otra vez mejorando mis estrategias, mis resultados van a ser muy poderosos. Ahora, hay una cosa muy importante que no se puede dejar de lado. Pues acá les traigo lo que se conoce como el modelo TIPAC, ¿verdad? Es como un planteamiento, no voy a profundizar tanto en él, pero sí voy a explicar algo muy concreto. Desde que nosotros estamos en la era, perdón, no, en la sociedad mediada por lo digital, ciertamente nosotros no podemos dejar de lado que las tecnologías son esenciales, sea que yo esté en la presencialidad, en la virtualidad o en un modelo híbrido. Entonces, ¿qué pasa? El modelo TIPAC de Mishra y Kohler, que pueden buscarlo si digamos, quieren profundizar, plantea algo muy simple, pero que a mí me gusta siempre mencionarlo. Para que una experiencia de aprendizaje sea exitosa, no solo hay que tener la fórmula que les acabo de mencionar, ni los criterios que deben cumplirse esa experiencia, sino que tienen que existir 3 cosas adicionales. Tienen que existir 3 cosas, digamos, en complemento. La pedagogía, el contenido y la tecnología.
Si yo soy muy buena enseñando, pero no sé el contenido de lo que enseño, por ejemplo, si yo soy muy buena ingeniera industrial, pero no sé enseñarlo y no uso tecnología, se cae. Si yo, por ejemplo, soy muy buena ingeniera industrial y digamos, soy muy buena enseñando, pero nunca uso tecnología, se cae. Si yo soy muy buena ingeniera industrial y uso tecnología, pero no tengo ni pedagogía ni contenido, se cae. Entonces, en este momento, quien es una persona que ejecuta bien su docencia tiene tres elementos muy claros: la parte pedagógica, la parte del contenido y la parte de la tecnología. Y no prescinde de ninguna de ellas, sino que viven y persisten a pesar de. ¿Eso qué significa? Bueno, Estivalis, es que yo no soy muy fan de las tecnologías. Se cae. Es que yo no soy muy buena en pedagogía. Se cae. Acá hay, digamos, es como pensar en una mesa que si una de las patas tambalea, tambalea toda la mesa. Entonces, otra cosa que yo tengo que pensar de manera permanente, gracias a este modelo de Mishra y Kohler que ha logrado, que ha costado muchísimo que cale en el sector, digamos, de la formación, es, bueno, yo soy muy bueno en lo técnico, pero tengo pedagogía y uso tecnología. O bueno, yo soy muy bueno en lo técnico, uso tecnología, pero en lo pedagógico lo tengo fortalecido. O parece que enseño muy bien, pero no, y sé mucho, pero la tecnología me fracasa. Entonces los chiquillos salen diciendo, qué bonito hablaba la profe, pero resulta que la profe nunca me enseñó lo que se utiliza en el mundo real. Solo me ponía tablas de Excel y eso no me sirvió para nada. ¿Cuál de esas tres, me pregunta Miguel, se podría considerar la experiencia de campo? El contenido. El contenido, porque es la experiencia que tenés, digamos, desde tu industria, la experiencia que tenés en materia corporativa, todo lo que tenga que ver, digamos, con ingenierías, con producción, con la técnica. Ujú, ujú, ujú. Entonces, si yo soy muy bueno enseñando, pero resulta que lo que los chiquillos salen afuera a hacer no tiene nada que ver con su mundo, con el mundo actual, que me ha pasado, digamos, yo he hecho investigaciones con estudiantes del TEC donde me dicen, es que era que nosotros tenemos muy buenos profes, pero cuando llegamos a la industria no nos enseñaron con ninguna de las herramientas a las que teníamos que enfrentarnos. Entonces, yo tengo que llevar cursos de X o Y o Z para poder ponerme al día, pese a que tuve muy buenos profes. Ahí la tecnología quedó corta. O sí, nos enseñaron de tecnologías y tal, pero yo no entendí cómo aplicar eso con el trabajo. Entonces, cuando llegué al trabajo, fracasé. Y de ahí la importancia de que las tres patitas siempre estén balanceadas. Siempre contenido, siempre pedagogía, siempre tecnología. Em, Aquí podemos ir jugando y haciendo cosas diferentes con nuestros materiales, y podemos elevar, ¿verdad?, las condiciones de los materiales. Podemos utilizar I Love PDF para recortar o cortar la extensión de lecturas que le dejemos a los estudiantes, y esto nos permite invertir tiempo para reducir la curva de error. Por ejemplo, tengo un libro de 100 páginas y yo solo ocupo que lean de la 30 a la 35. Pero resulta que cuando llegué a la clase les doy el libro de 100 páginas. Entonces empiezan, profe, no entendí. ¿Cuál era la página? De la 35 a la 40, de la 40 a la 50, de la 50 a la 60. Y mientras las aclaro, se fueron 10 minutos de la clase. Entonces aquí la idea es que si, por ejemplo, yo uso los PDF, soy una estratega de juego infinito y ya yo llego a, digamos, blindada. Ya sé lo que va a pasar. No, tomen, ahí está, comportada, página de la 35 a la 40. Yo ya la escogí. Invierto tiempo y lo hago más efectivo. Las lecturas se ajustan a los objetivos. Si yo no sé diseñar muchas cosas bonitas, ahora hay una herramienta que es gratuita que se llama Napkin, que nos permite hacer presentaciones súper lindas y también gráficos, ahora tal vez se los puedo enseñar al final, para que el diseño atractivo que ustedes buscan, que es una de las ausencias que mencionaron al principio, vacíos, lo puedan tener.
Entonces, yo ya puedo hacer presentaciones que tengan un estilo atractivo, que generen acceso y que cumplan con este, digamos, planteamiento de que hagamos cosas bonitas para potenciar nuestra narrativa. SliceGo es una herramienta también que con la inteligencia artificial genera presentaciones completas para, digamos, tener materiales de alta calidad, de hasta 20 a 24 diapositivas e incluso genera contenido. Y además de eso, es importante saber que existe este tipo de herramienta porque, por ejemplo, si yo le dejo a mis estudiantes una tarea de hacer una presentación, se van a SliceGo y la hacen en 5 minutos. Pero ¿qué pasa cuando yo sé que existe esta herramienta? Yo puedo decirles cómo la herramienta esta de inteligencia artificial creó la presentación, cómo escogió el contenido, en cuáles autores se basó y evaluar, no que se hiciera una presentación bonita, sino cómo se diseñó esa presentación desde la inteligencia artificial. No sé si me explico, cualquier cosa ahí me dicen. Y también, ¿verdad? Yo puedo utilizar la herramienta Miro, que ahora la vamos a usar al finalizar, en un ratito, al finalizar la sesión, donde puedo pedirle a los estudiantes que, basados en un criterio como el de Gartner de aprendizaje visual, puedan decirme qué aprendieron al finalizar una clase. Ok, quiero que saquemos lecciones aprendidas. Em, bueno, Aris, que te vaya muy bien. Vamos a ver. Y ahora sí, vamos al Miro. Ok. Vamos a ir a esta herramienta, a Miro, y vamos a poner o vamos a compartir al menos un aprendizaje que lleven hasta este momento. Es muy fácil de utilizar. Yo me vengo a la esquina lateral y puedo poner el texto y puedo poner Estíbaliz y lo que pienso o las que a mí más me gustan, que es usar un sticky note y escribir, ¿verdad? Lo que pienso. Ahora, eh, esto es muy grande, vean que es infinito. Ay, perdón. Entonces pueden moverse, digamos, eh, dentro del board para para que no tengan todos que estar así como pegaditos, porque eso pasa a veces. En unos 3 minutitos. Por lo menos una idea que se lleven, que estén llevándose ahorita, que sea útil. Bueno, ahí me gusta mucho esto de, bueno, Rosa, por ejemplo, menciona que ver la clase como un juego y vernos a nosotros mismos como estrategas de ese juego, ¿verdad? Como lo plantea Simon Sinek. Miguel, hay que generar diseño de calidad y ser dinámicos. Ujú. A Jorge le gustó la fórmula de la docencia transformadora. Me gusta, me gusta. Y hay una carita feliz ahí. Bueno, muy bien, sí se puede dibujar. Se puede dibujar. Bien. Dice Eduardo que él aplica para conformar grupos de trabajo en el aula y Fabián que le gustan los principios de cómo es una experiencia de aprendizaje. Katia, la interacción real de los estudiantes, muy bien. Y la importancia de tener conocimiento en temas de tecnología, muy bien.
Me gusta la fórmula de siempre pensar en no ser siempre un Nokia. Sí. Ok, maravilloso. Y vamos a ver si tenemos alguna más por acá. Creo que estamos. Sí. Ok. Bueno, seguimos entonces, porque todavía me faltan como 8 diapositivas, pero hay mucha información. Ok. em, Ahora, como ustedes decían, el diseño es clave. Ya me doy por servida hoy. Y independientemente de la modalidad, si estoy trabajando en la presencialidad o la virtualidad, la fórmula base para la planificación es la misma. Yo siempre debo tener en mente esta fórmula, docencia transformadora, como decía Jorge. Contenido, actividades, recursos sobre resultados u objetivos de aprendizaje. ¿Qué pasa? Cuando yo no planeo una clase, las posibilidades de que esa clase se caiga son más grandes. Entonces, es muy importante que trabajemos la planificación y entre más trabajemos la planificación de la clase, va a llegar un punto donde nos volvemos expertos y expertas de saber qué es lo que más toca a las personas, cuándo debo hacer los cambios y demás. Sin embargo, mientras yo desarrollo la habilidad, es importante que esté haciendo este ejercicio de manera continua y reflexiva. ¿Cómo hago yo para saber si estoy generando experiencias de aprendizaje? Y aquí les traje como un tipo de autoevaluación. El propósito con el que hago la experiencia de aprendizaje es una fuerza estructural, o sea, realmente busca que la persona comprenda el contenido, que eh, yo pueda responder con claridad para qué y por qué está aprendiendo y por qué yo estoy enseñando. Sucede, el contenido está curado, está actualizado, se vincula al contexto, es realista para los estudiantes, no solo se queda lo que dice el libro, no solo se queda en lo que dice la práctica básica, tiene un fondo real, es una selección automática de lo mismo de siempre. Las actividades que generamos escalan el pensamiento y no solo rellenan el tiempo. ¿Cómo hago para que esas experiencias pongan a prueba, conecten o provoquen a las personas? Mis recursos tienen estilo, sentido y acceso. Ayudan a que el contenido se vuelva más significativo y no solo más bonito. Y evalúo el diseño como un todo antes de entrar en el aula. Hay coherencia entre lo que quiero lograr y lo que estoy proponiendo. Ahí hay un dedazo. Perdonen. Estíbalis, ¿podrías compartirnos la presentación? Sí, claro, yo se las comparto con mucho gusto. De hecho, es muy importante porque así pueden hacer la autoevaluación y estar pensando una y otra vez. Gracias a vos, Francisco, por el interés. Ahora, las metodologías activas son un puente para lograr esto. Entonces, si yo no tengo mucha experiencia creando experiencias de aprendizaje, valga la redundancia, hay ya mecanismos. Por ejemplo, el aprendizaje invertido. Eso lo escuchamos mucho durante pandemia y es una metodología que invierte el orden tradicional. Entonces, ¿qué significa? Que el contenido, los estudiantes lo ven antes de la clase por medio de lecturas, videos, microlecciones que se pueden hacer con Nearpod y el tiempo sincrónico se dedica a que las personas apliquen, resuelvan, debatan, crean, discutan, diseñen. Un ejemplo de estrategia de implementación. Estudiantes revisan previamente una microlección sobre una teoría, herramienta o un enfoque que queramos enseñarles y en la clase se les presenta un caso crítico que deben resolver en equipo. ¿Qué pasa acá? La evaluación se va a centrar en su capacidad de transferir lo que aprendieron con el caso por medio de argumentación, justificación de decisiones y proponer mejoras para resolver ese caso. ¿Qué pasa? Cuando yo estoy trabajando en función de las funciones mentales superiores, el trabajo logra que los estudiantes logren pensamiento crítico, transferencia, tomas de decisiones y colaboración. Que en este caso, digamos, yo podría poner aquí los atributos. ¿Cuáles de los atributos del TEC están cumpliéndose con esto? Eh, para hacer aprendizaje invertido, por ejemplo, para grabar mi clase, si tengo sesiones asincrónicas o quiero que mis estudiantes lleguen preparados desde antes para una clase presencial, les recomiendo esa herramienta que se llama Loom, que permite grabar videos desde el desktop. Se me acaba de olvidar la palabra en español,
tiene la presencia de la persona docente cuando está hablando, entonces yo puedo ir moviendo la bolita con mi cara, ¿verdad? Para hacerlo más interactivo y me permite hacerlo como un recurso sincrónico para que estudien de previo o complementario. Lo bueno es, digamos que esta herramienta es sumamente barata y también permite hacer recursos, digo, de una manera gratuita. Nos debemos centrar en que nuestros videos sean cortos. No digo que se deba cortar el contenido, pero por ejemplo, si ustedes querían explicar algo en una hora, no lo expliquen en una hora toda seguida. Hagan 10 videos de 5 minutos cada uno, o 8 minutos, o por temáticas. Entonces, ¿qué pasa? Las personas pueden ir a las temáticas más complejas, pueden volver a repasarlas y no tienen que ver todo el video de nuevo para ver dónde el profe dijo eso. Es un tema de ser estrategas. También está el aprendizaje visible, que es aquel que pone el énfasis en que el aprendizaje sea evidente para los docentes y los estudiantes, que se demuestre, se visibiliza el pensamiento, la evolución del proceso y el error como fuente de análisis. Ejemplo, después de enfrentarse a un desafío, un caso, una simulación, una creación, las personas estudiantes deben mapear su proceso de resolución usando una herramienta Canva personalizada. ¿Cómo llegó ahí? ¿Qué supuso? ¿Qué validó? ¿Dónde se trabó? ¿Qué insumos usó? ¿Qué cambiaría? Ahorita la vamos a ver. Y aquí pueden ir otra vez los atributos del TEC. Metacognición, conciencia de proceso, autorregulación, pensamiento complejo. Esta es una herramienta Canva. Entonces, por ejemplo, con el aprendizaje visible, yo puedo decirles, ok, hagan este proyecto. El proyecto puede ser resolver un tema de un problema comunitario que tiene que ver con contaminación o, digamos, cómo mejorar un proceso de una industria o cómo innovar en una industria. Entonces, cuando el proyecto ya está listo, puede ser que hayan llegado a usarlo con ChatGPT y ustedes digan, ay, es que seguro lo hicieron con ChatGPT, pero ¿qué pasa cuando entregan el proyecto y yo les presento un Canva de aprendizaje visible y lo digan y les pido que me digan cómo llegaron ahí? Entonces, ¿qué pensaron? ¿Qué hicieron? ¿Qué descubrieron? ¿Qué cambiarían? Esto, digamos, puede ser mucho más valioso que un proyecto que yo le pido a GPT. Y lo puedo evaluar y puedo hacerlo entre diferentes fases, digamos, en la fase de inicio, qué pensé, qué hice, qué descubrí, qué cambiaría, conforme vamos avanzando, digamos, en el desarrollo, qué pensé, qué hice, qué descubrí, qué cambiaría, y en el cierre, cuál fue la transformación que generó esa experiencia. Y esa herramienta que acabamos de utilizar, Mirón, donde ustedes pusieron los aprendizajes de una manera rápida, puede permitir hacer esto. Entonces, ustedes pueden decirle a sus estudiantes que hagan un proyecto y que en conjunto determinen con aprendizaje visible en cada una de las etapas del proceso cómo se fueron transformando. Ah, sí, profe, yo pensé que esto iba a ser más fácil. Y de un pronto a otro me di cuenta que no era súper complejo porque me topé estas limitaciones, la falta de recursos, etcétera. Entonces, el proyecto per se puede servir, sí, pero aquí la idea es transformar y hacer experiencias de aprendizaje y lograr que el aprendizaje cale. Por otro lado, otro que es bastante conocido y que se utiliza mucho en el TEC es el aprendizaje basado en problemas, donde los estudiantes se enfrentan a un problema complejo, real o simulado, que no tiene una única solución. Siempre es bueno buscar problemas y casos que no tengan una única solución. ¿Qué pasa? El conocimiento se construye al intentar resolver ese caso por medio de la investigación, el debate y el uso de teoría. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Se presenta un problema actual relacionado con crisis de agua, dilema ético, falla institucional, brecha digital, problemas sociales, políticos, económicos, industriales, de la ciencia, y cada grupo o los grupos lo investigan, lo analizan, identifican variables, buscan información y proponen soluciones viables con argumentos sólidos con base en lo que están aprendiendo en la clase. Se evalúa la calidad del diagnóstico, la originalidad de la propuesta y el sustento del análisis. Evalúa resolución de problemas, pensamiento sistémico, investigación aplicada y trabajo colaborativo. Otra herramienta que les puedo ofrecer para trabajar con aprendizaje basado en problemas o proyectos es Todo, que la tenemos en los usuarios del TEC, ¿verdad? Y Asana, que para mí Asana es muy poderosa y tiene muchas posibilidades de usarse de manera gratuita. ¿Por qué? Porque son herramientas que permiten a los estudiantes conocer
qué se está utilizando en el corporativo, qué se usa en otras empresas para crear flujos de proceso, alcance de resultados y además de eso facilitan el seguimiento de tareas, roles y les empieza a enseñar a trabajar en microproyectos. Entonces, ¿qué pasa si yo dejo un proyecto y resulta que Estíbaliz lo termina haciendo sola porque Estíbaliz siempre es la que está involucrada y todos los demás no hicieron nada? ¿Cómo hago yo para darle trazabilidad a eso? Bueno, resulta que no solo voy a evaluar el proyecto y su solución, sino que voy a evaluar que usen Asana y ver cómo se fueron distribuyendo las actividades para desarrollar mecanismos de trabajo colaborativo, de eficiencia y de reducción de curvas de error. Entonces, ya ahí yo no me quedo solo con un proyecto donde se sabe que Estíbaliz es la que hizo todo sola, sino que hay evidencia y que esto, digamos, va amparado a lo que hay disponible ¿cómo se llama? En materia tecnológica en el sector industrial y corporativo. Francisco me pregunta, ¿cuál es el que tiene el tech análogo a Asana? Se llama Todo. No es tan chiva, no es tan completo y Asana es gratuito. Entonces yo de verdad que los invito a que lo usen, pero tú tiene, digamos, este loguito que está acá, está en la cuadrícula del 365 en línea. Igual, si uno lo descarga en el celular, lo pueden utilizar los estudiantes y también lo pueden utilizar los docentes. Pero yo realmente les recomiendo a Asana si quieren trabajar como ese tipo de proyectos. Por otro lado, está el aprendizaje basado en juegos, que es algo que mucha gente busca y que a mucha gente le interesa. Por ejemplo, ahora Rosa lo decía, que es aquel que utiliza elementos de juego como reglas, metas, realimentación, narrativa, meter a la gente en una metáfora que busca motivar, comprometer y desarrollar habilidades de las personas mientras aprenden. En estos hay ejemplos infinitos, ¿verdad? Simular la toma de decisiones técnicas en una planta industrial ficticia, donde cada grupo programa un proceso, distribuye recursos, responde a imprevistos en tiempo real. Se hacen tarjetas de eventos, se debe decidir rápido, si el equipo tiene que actuar con más eficacia, eficiencia y seguridad, etcétera. Esa es una. Pero, por ejemplo, yo estoy llevando una segunda maestría en gestión y finanzas públicas y para que entendiéramos cómo funciona el mercado, ¿verdad? Para entender, digamos, en función de lo que hace la Asamblea Legislativa con presupuestos y tal, el profesor nos puso a jugar en un simulador de compra de acciones en Nasdaq. Entonces, ¿qué pasa? Fue mucho más fácil para mí comprender cómo funciona el mercado bursátil jugando con un presupuesto máximo que me dio el profe en vez de leerlo únicamente. Entonces, hay que empezar a buscar herramientas que nos permitan llevar a la realidad a las personas para que aprendan. Igual en los criterios de evaluación podemos ver qué coincide con los criterios, perdón, los criterios no, se me acaba de ir la palabra, los atributos del tech digital. Ahora, hay diferentes modalidades de juego que a mí sí me gustaría como mencionarlas. Está el juego que es gamificado por arquitectura. Por ejemplo, Harvard tiene el Labs Change, que es un espacio donde se hacen simulaciones específicas para diferentes carreras, pagan muchísimo dinero por ese tipo de juego y tiene un propósito, por decir algo, cuando uno está aprendiendo gerencia en INCAE, hay herramientas específicas para desarrollar habilidades de gerencia y así sucesivamente, inteligencia artificial, mercadeo, blockchain, etcétera, pero se destina mucho dinero para un propósito, para que la gente digamos, tenga una experiencia inmersiva. Este ejercicio que les decía que nos hizo el profesor de finanzas, digamos, en temas bursátiles, es un ejemplo de gamificación con arquitectura. Después está la gamificación con estructura lúdica propia. Por ejemplo, cuando yo voy a Genially y hago un material que tenga metáfora y que haga que los estudiantes pasen por diferentes etapas para aprender algo. Pero yo lo creé y no necesariamente significa una alta inversión de dinero, ni tampoco que sea algo esencialmente replicable más allá de mi aula, sino que se basa mucho en la metáfora. Y después están los juegos instrumentales como Quizlet y Kahoot, que son los que yo utilizo para dinamizar la clase. Vamos a hacer un recorrido por lo aprendido. Vamos a ver cómo vamos con lo que tenemos hoy.
A ver. Y después vamos con un espacio de preguntas y comentarios. A ver. Ok. Tu. Aquí está, perdón. ¿Lo pueden ver ahí? Sí, Sí, gracias, gracias. Ok, vamos a ver qué. ¿Para qué sirve la fórmula de docencia transformadora? ¿Para qué nos ayuda? ¿Para qué nos ayuda? Vamos a ver. Sí. Ah, muy bien, Katia, maravilloso. Para lograr los resultados objetivos de aprendizaje. Katia, tienes un 200 por esa respuesta. Eso, ¿ok? Miguel, para balancear el diseño entre el contenido, actividades y recursos. ¡Wow! O sea, ¿pero qué es esto? Ah, me encantan, ¿ok? Súper, ok, bueno, vamos con la que sigue. Ok. ¿Por qué las metodologías activas favorecen el desarrollo del pensamiento superior? Eso está difícil, pero bonita. ¿Qué dicen? ¿Por qué las metodologías activas favorecen las habilidades de pensamiento superior? Me encanta, Jorge. También te pongo 200, 200 y medio. Estimulan cognitivamente a los estudiantes, no los subestiman. Maravilloso. Rosa, espectacular. Exigimos la participación del estudiante. Divina, me encanta. Se superan los verbos más débiles, sino que ahora nos enfocamos en que se transformen, apliquen, desarrollen, diseñen. Muy bien, Katia. Buenísimo, buenísimo. Me encanta, Miguel. Se evita hacer un Nokia. Esa está buenísima. Francisco, porque aplica lo aprendido y no se queda en la teoría. Francisco, 200 y medio también para vos. Me encanta. Buenísimo. Ok. Vamos a ver la que sigue. Que no se nos queden en la teoría. Dos ideas clave que se llevan de esta sesión. Que ustedes digan, ya, o sea, esto, pum, me lo llevo. Ya, me transformó. Vamos a ver. ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? Alejandro, maravilloso. Que tengo que estar en constante transformación y actualización. Espectacular. Miguel, profundizar en diseño y buscar dinamismo. Y el diseño no nace solo, Miguel, es con propósito. Montserrat, que ha participado muchísimo y le agradezco. Planificar las clases de manera que no hagamos siempre lo mismo, que sean transformadoras. Katia, los cuatro elementos de la experiencia de aprendizaje, la importancia de la actualización y contextualización de la enseñanza. Jamie quiere ser el mejor iPhone que haya, me encanta. Ok, súper. No queremos ser Nokias. No queremos, no queremos. No, no, no. No queremos ser más Nokias. Francisco, entonces se cumplió el propósito de la sesión. Dice Francisco que ahora va a ver el iPhone de otra forma. ¿Por qué el modelo TPAC? Contenido, pedagogía y tecnología es un pilar de la formación docente actual. ¿Qué opinan?
Pero este grupo me encanta, es súper participativo. Qué privilegio el mío. ¿Qué me pueden decir? ¿Por qué es tan importante ese modelo? La pedagogía, el contenido y la tecnología. Eso es, Montserrat, porque si no se nos cae la mesita, porque una patita o dos o tres están rinqueando. Katia, porque usa todo lo necesario para crear clases atractivas y dinámicas. Exacto. Es más, el modelo TPAC agrupa toda la fórmula, los criterios de la experiencia de aprendizaje y las metodologías activas que les he mencionado hoy. Eso me gusta también. Calle, incluye calle, no niega nunca la calle. La calle siempre es importante cuando se enseña. Por supuesto que sí, por supuesto. Calle y contenido. Vamos a ver las dos últimas. Eh, los cuatro principios de la experiencia de aprendizaje que transforman una clase magistral en una experiencia. ¿Cuáles eran los cuatro? Se me olvidó. Ya no me acuerdo. Tengo, se me fue la memoria. ¿Cuáles son los cuatro principios? Fabián, que empezaste desde que iniciamos has estado en todas. Aplicable, útil, atractiva y dinámica. Maravilloso. Y la última, que ya iba dando vueltas ahorita. De las aplicaciones, de las tecnologías que les presenté, que no digamos, pues hice como una demostración, sino que fueron muy sutiles, ¿cuál les llamó más la atención? ¿Cuál? Vamos a ver. Ah, Labs Change. Sí, sí, sí. Es interesante ver cómo el MIT, cómo Harvard invierten tanto en crear simulaciones. Y yo creo que es algo con lo que el TEC podría perfectamente incursionar para enseñar de una forma distinta. ¿Qué otra? Ah, Fabián, yo quiero saber cómo se llama la que usaste para las preguntas de esta sección. Se llama WordWall. Ya te la comparto. Vamos a ver, para que quede grabada y que la puedan utilizar. Se llama Waterwall, se pueden hacer hasta 5 actividades gratuitas. Yo ya la pago porque pues yo me dedico como a esto, pero lo bonito para Fabián y para todos y todas es que hay para hacer tarjetas, quizzes, flashcards, wheels o rueditas. Completar actividades, cajitas, tiene para hacer ahorcados, etcétera. Entonces, por ahí se las súper recomiendo, la verdad. Y es muy fácil. Einatkin es preciosa. Ujú. Bueno, Montserrat que ya lo tenía. Pero bueno, ¿alguien más que tenga alguna otra herramienta ¿cómo se llama? Que le haya gustado. Si no, para darle el paso a Eugenia y a Marta. Para que cualquier cosa podamos recoger o abrir el micrófono. Yo estoy a su disposición, cualquier cosa, ese es mi correo y mi LinkedIn, por si en algún momento quisieran contactarme, tuvieran alguna duda, sepan bueno, que cuentan conmigo no solo en este momento, sino siempre. Ahí pueden contar con mi apoyo para cualquier duda que venga a esto. Muchísimas gracias, Estivalis, por tu presentación. En este momento nos quedan unos minutitos por si alguna persona quisiera hacer algún aporte de manera oral y que quisiera que le habilitemos el micrófono. Parece que ya se abarcaron todas las consultas y comentarios en el chat. Pues muy bien, con esto entonces damos por concluida esta actividad. Le agradecemos profundamente a la doctora Estíbaliz Pérez Pérez por compartir este valioso conocimiento, ¿verdad? Y las experiencias, así también como a cada una de las personas que nos acompañaron en esta conferencia. Esperamos desde el SEA que los aportes brindados pues sean de gran utilidad y les inspiren a enriquecer su práctica docente con nuevas estrategias para fomentar la participación activa de nuestras personas estudiantes. Ahí llevan bastantes herramientas, consejos, recomendaciones y bueno, ese checklist de, ¿verdad? De los principios y demás que pueden aplicar en sus clases para que
para seguir mejorando como institución, como personas docentes y para el estudiantado, que bueno, ahí van cambiando las generaciones y también las estrategias. Por eso es lo importante de estarse capacitando constantemente. Quedan algunos pendientes de entregar, que ahí nos comprometimos con Estíbaliz, ¿verdad? Que se les hará llegar. Igual este webinar, perdón, esta conferencia queda grabada y se les hará llegar el material también. Pues nada, ha sido un verdadero honor contar con su presencia. No sé, Estíbaliz, si tienes alguna palabra de No, despedida. agradecerles a ustedes por haberme acompañado esta mañana, por su linda participación. Espero que se lleven cosas que sean muy útiles y que nos veamos en otro momento y que sobre todo hagan las experiencias de aprendizaje más iPhone 30 que se puedan imaginar. Yo sé que le van a sacar mucho provecho y muy agradecida con el SEA y con el TEC por ser parte de estas experiencias tan bonitas. Muchas Claro, gracias. y nosotros con vos y tu talento, que siempre estás acá para aportarnos. Muchas gracias y que tengan muy buenos días a todas las personas. Gracias por acompañarnos. Hasta Feliz luego. día.